Buenas noches a todos los participantes. Les habla Mónica Amaya Cueva y esta semana es la última del curso de especialización en rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño docente. La sesión de hoy tocará el tema sobre la rúbrica número 6 titulada Regula positivamente que el Ministerio de Educación ha diseñado para la evaluación del desempeño docente. Muy bien. Trata sobre el comportamiento de los estudiantes. Esta rúbrica evalúa la calidad de la gestión que debe realizar el maestro del comportamiento del estudiante con el objetivo de que se compruebe que en el aula existe una buena convivencia entre nuestros alumnos. Para que esto se logre, para que exista una buena convivencia y el maestro asegure el logro de los aprendizajes, tiene que desarrollar procesos de autorregulación. Entonces, vamos a tocar algunos conceptos, vamos a reflexionar sobre qué conlleva esta rúbrica, ¿no? Veamos qué implica la autorregulación. Bueno, en realidad el tema no es nuevo, es un concepto de años, está tomando bastante importancia por las investigaciones sobre la autorregulación, ¿no? Nosotros sabemos como docentes como padres de familia también, que la escuela es un espacio importante para educar también, no solamente desarrollar aspectos de conocimiento, sino que también es un espacio, la escuela, para educar la parte socioemocional de nuestros estudiantes. Hemos visto que en las aulas se suscitan situaciones, ¿no? Se suscitan acciones de nuestros estudiantes que conlleva, bueno, que tengamos que corregir, tengamos que direccionar para que haya un buen clima, para que haya una buena apertura al aprendizaje. Entonces, esta rúbrica justamente tome en cuenta si el docente considera este aspecto. Es importante que nuestros estudiantes en la escuela aprendan a controlar sus emociones, como por ejemplo el miedo, la ira, la frustración, la cólera, ¿no? El docente tiene la obligación de desarrollar estrategias de autorregulación. Para eso es importante que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, las reglas de convivencia deben estar bien dadas, deben de ser conocidas por todos nuestros estudiantes. Una forma de lograrlo es que sean nuestros propios estudiantes quienes propongan las reglas de convivencia para que las puedan respetar, para que las puedan tener siempre presentes, ¿no? Entonces, no solamente es esto, sino en el transcurso de esta exposición vamos a desarrollar los mecanismos que la psicología, por ejemplo, nos indica y que en esta rúbrica se han considerado, ¿no? Mecanismos positivos, mecanismos negativos que solemos utilizar justamente para mediar o para poder direccionar el comportamiento de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué cosa es la autorregulación, ¿no? La autorregulación es el concepto que involucra el control de las emociones, del estrés, de los impulsos, del comportamiento y permite que pensemos antes de actuar y enfoca la atención en una tarea determinada. La autorregulación implica una habilidad, lo que quiere decir de que ésta se desarrolla, ¿no? Es un proceso que esto se va logrando, ¿no? Desde muy pequeños y consiste en controlar los propios impulsos para
Para parar alguna conducta, si es necesario, también implica que suspenderla, y de esa manera podemos demostrar que estamos autorregulando, ¿no? No solamente la autorregulación es para el aspecto socioemocional, sino también es para el aspecto cognitivo, pero esta rúbrica involucra solamente el aspecto emocional, lo que tiene que ver con la conducta. Bueno, ¿por qué se le ha dado tanta importancia en estos últimos años a la autorregulación, ¿no? La autorregulación tiene varias definiciones. Podemos decir que esta es una habilidad para acatar una demanda, iniciar y cesar actividades de acuerdo a las demandas sociales, para modular la intensidad, la frecuencia y duración de los actos verbales y motores en contextos sociales y educativos. Incluye también, ¿no?, la habilidad para actuar sobre una meta, un objetivo y generar conductas socialmente apropiadas en ausencia de monitores externos, ¿no? Es decir, que son conductas que responden, ¿no?, a habilidades sociales, son conductas y que no dependen de que estén direccionadas por otras personas, sino de que sean asumidas por el propio, en este caso, estudiante, y que sea consciente de las cosas que hace. Las competencias que se deben de promover y que tienen que ver con la autorregulación tienen que ver con el control de las emociones principalmente, ¿no? Tiene que ver también con la interiorización de las normas, con la interacción y el control de los impulsos de las personas, de los estudiantes. La intervención en la autorregulación favorece, de acuerdo a las investigaciones que se han dado, que los estudiantes presenten menos conductas agresivas, menos conductas conflictivas y que estén emocionalmente preparados para el aprendizaje. Cuando existe un buen clima en el aula, asegura que el aprendizaje se dé efectivamente. No se confunda que no estamos hablando de aulas donde estudiantes prácticamente que no hablan nada, que no se muevan, que no participen, que no se expresen emocionalmente. No, sino estamos hablando de estudiantes con actitudes o conductas positivas que colaboran estas al logro de un buen clima y por ende al logro de las competencias que se quieren tener en la educación. Las recomendaciones que tenemos, que nos dice la psicología, la psicopedagogía, para todos los maestros, es, en primer lugar, o podemos anotar como uno de los aspectos importantes, es que las reglas siempre deben de ser bien claras. Estas reglas deben de ser realizables y de acuerdo a la edad de los estudiantes, ¿no? Se tiene que tener la seguridad de que estas se van a aplicar siempre por todos, ¿no? Y que tienen una consecuencia lógica, ¿no? Que el estudiante sepa, ¿no?, que cuando comete algo, qué cosa es lo que viene después. Es importante tener en cuenta que para autorregular las conductas, es importante las reflexiones que se deben de dar inmediatamente después de la conducta. No es después, un día, una semana después, sino es una intervención directa, inmediata. La forma como se tiene que intervenir debe ser desde un punto de vista positivo, ¿no? El enfoque, el direccionamiento debe ser positivo. Entonces, al aplicar la llamada de atención, hay que evitar que estas sean desagradables, que sean hirientes y que pueden incomodar al estudiante, sino que él se sienta bien en reconocer lo que está haciendo mal, lo que no está de acuerdo con las normas, pero que se le esté valorando siempre como un ser humano, como una persona importante.
es interesante también explicar al estudiante sobre las consecuencias de sus acciones, ¿no? Para que pueda tomar conciencia. Poco a poco esto se va a ir habituando y vamos a tener en sí estudiantes que son autorreguladores de su conducta. Explicar a los estudiantes los resultados que esto podría tener, ¿no? Las normas de convivencia, una recomendación es que los estudiantes participen de ellas y que estén siempre visibles y que todos en la comunidad educativa lo practiquen. Muy bien, entonces hasta aquí algo de un marco general de lo que implica la rúbrica número 6, ¿no? Entonces hemos recordado qué cosas es lo que tenemos que tener presente en nuestras sesiones de aprendizaje. Ahora, la rúbrica 6 evalúa justamente, pues, ¿no? Si esto se da en el aula, porque es importantísimo que el docente asegure la realización de este concepto, ¿no? De la autorregulación. Entonces, la pregunta ahora es para poder ir evaluando la rúbrica número 6 sobre la práctica docente que estamos llevando. ¿Promuevo la autorregulación del comportamiento en el aula? ¿Dirijo la atención de mis estudiantes hacia conductas esperadas o positivas? Hemos manifestado de que la forma de cómo nuestros estudiantes puedan aprender a autorregularse es a través de los mecanismos, planes, estrategias que el maestro debe de aplicar en el aula. Entonces, la pregunta es, ¿estos mecanismos, estas estrategias utilizados, de qué tipo son? ¿Son negativos? ¿Son positivos? ¿Utilizo las dos? ¿Qué utilizo más? ¿Qué acciones se consideran mecanismos de maltrato? Bueno, es un tema un poco delicado, pero sí se da, a veces involuntariamente se cometen ciertas mandatos, correcciones de la conducta de nuestros estudiantes que pueden ser considerados, que son considerados como maltrato. ¿Con qué eficacia el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes? Entonces, esa es otra pregunta que nos invita a reflexionar la rúbrica número 6. Lo que quiere decir que esta rúbrica ve dos aspectos, ¿no? El tipo de intervención que hace, el tipo de mecanismo, y también evalúa la eficacia de este mecanismo, ¿no? Si va acorde con la conducta que se quiera corregir en la sesión de aprendizaje. Entonces, en conclusión, la rúbrica número 6, titulada Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, valora la acción del docente para regular el comportamiento de los estudiantes, ofreciendo un modelo positivo para ellos y contribuyendo al desarrollo de la autorregulación de la conducta en beneficio de la buena convivencia. Además, busca evaluar en qué medida las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes y respetadas en el aula. Recordemos que cuando uno empieza el año escolar, no es tan manejable, estamos al inicio de las conductas de nuestros estudiantes, porque, en fin, ¿no? Vienen de unas vacaciones, son otros estudiantes que tenemos a cargo, ¿no? Pero que poco a poco, con el transcurrir de los días, con la práctica de las normas de convivencia, nuestros estudiantes van a ir demostrando el aprendizaje de ellas. Entonces, en una sesión evaluada de desempeño a estas alturas, entonces nuestros estudiantes tienen que demostrar ese aprendizaje de la convivencia. Ya lo hemos dicho, pero para que vaya quedando claro, ¿cuáles son los aspectos que considera esta rúbrica? Hemos dicho que son dos.
Uno, el tipo de mecanismos que emplea el docente, ¿no? Este mecanismo está direccionado a regular el comportamiento y también a promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Y el segundo aspecto que evalúa esta rúbrica es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular la conducta de nuestros alumnos. Veamos entonces con mayor detalle el aspecto número 1, tipos de mecanismos que emplea el docente. La rúbrica número 6 considera los siguientes mecanismos. Tenemos a los mecanismos positivos. ¿Qué son los mecanismos positivos? ¿No? Son aquellas estrategias, acciones que realiza el maestro y que promueven la autorregulación del comportamiento. O sea, son los medios más eficaces para lograrlo, ¿no? Son los que dirigen la atención de los estudiantes hacia las conductas esperadas o hacia las conductas positivas. Según las investigaciones, estas dan mejores resultados. ¿Y cuáles son estos mecanismos que podemos utilizar en el aula y que evalúa la rúbrica 6? Un primer mecanismo es la comprensión o reflexión sobre la utilidad o sentimiento de las normas. ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, una niña interrumpe, está en el aula, están en la explicación, en la participación, y una niña está hablando y su compañera interrumpe esa participación. Entonces, el mecanismo positivo de la maestra interrumpiendo, por ejemplo, María, estás interrumpiendo la participación de tu compañero, ¿no? ¿Cómo te sentirías si interrumpes, si te interrumpen tu participación, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Tenemos como norma escuchar a nuestros compañeros. Entonces, si la maestra interviene, como lo estamos diciendo, la maestra, está indicándole al estudiante, haciéndole reflexionar, recordándoles que escuchar es una norma de convivencia. Es más, la maestra tiene que esperar que el estudiante responda ante la pregunta que le ha planteado. Entonces, este es un mecanismo positivo para poder intervenir, ¿no?, sobre la comprensión o reflexión de la aplicación o del cumplimiento de una norma de convivencia. Otro mecanismo es el reforzamiento social positivo al buen comportamiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, la maestra dice lo siguiente: chicos, los felicito por haber guardado y puesto todo en su sitio los materiales de deporte. Así vamos a ahorrar tiempo para la próxima y las cosas van a quedar bien resguardadas. Entonces, es un reforzamiento social positivo al buen comportamiento. Los felicito, muy bien, un aplauso para todos ustedes, vamos avanzando. Este es un ejemplo claro, entonces, del reforzamiento social positivo al buen comportamiento. Un tercer mecanismo positivo es el establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, un estudiante está trabajando en equipo y arrebata un elemento o las tijeras y no las quiere prestar. Entonces la maestra se da cuenta, interviene y le dice, ¿no?, que tiene que recordar que el día de ayer esta niña o María a prestar las cosas a tus demás compañeros. Tenemos que recordar que debemos de ser solidarios
para poder avanzar en el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una intervención oportuna de la maestra y le hace recordar las normas de convivencia de una manera precisa. Otro mecanismo es el modelado empleado por el docente para ejemplificar el buen comportamiento. Bueno, la maestra utiliza ejemplos, la maestra participa también directamente cuando quiere solucionar alguna conducta que no es adecuada, ¿no?, para el buen clima en el aula. Podemos decir lo siguiente como una conclusión. Las acciones para redirigir el comportamiento de los estudiantes se consideran positivas si se enfoca en la conducta deseada y se utiliza de forma sutil para favorecer el normal desarrollo de la sesión. Es una buena indicación para que nosotros podamos evaluar el tipo de mecanismos que estamos utilizando. El otro tipo de mecanismos son los mecanismos negativos, ¿no? Estos mecanismos negativos, los mecanismos negativos son, se caracterizan porque no se habla en positivo, no se enfoca a la conducta deseada, ¿no? A lo contrario, más bien, ¿es cierto? Se señala más bien y se resalta lo mal que hace el estudiante, ¿no? Y conlleva que él pueda sentirse mal, ¿no? Entonces, no es tan apropiado, pero solemos hacerlo, ¿no?, inconscientemente, pero debemos evitarlo, debemos de tener más conciencia de la forma como nos expresamos y cómo usamos estos mecanismos con nuestros estudiantes. Estos son algunos. Uno primero, dirigir la atención hacia el comportamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, María, mira, sigues hablando. Ya estoy cansada de llamarte la atención muchas veces hoy día y no quieres callarte. Entonces, miren, no es nada positivo, ¿no?, sino de que remarca esa conducta negativa, que está hablando y que no cumple una norma que es estar en silencio. O sea, no se refiere a la norma, no se refiere a el comportamiento que es que tiene que prestar atención, que debe de aprender a respetar la norma de escuchar cuando alguien está hablando, ¿no? Sino es atacar su mala y referirse a la mala conducta. Otro mecanismo es advertir sobre las sanciones y consecuencias que conllevará. Por ejemplo, al mismo ejemplo de María que está hablando. María, si sigues así, te voy a dejar sin recreo. María, si sigues así, te voy a bajar puntos en el examen. Entonces, fíjense, es nuevamente no referirnos a la conducta positiva, a la deseada, sino más bien es sancionadora, ¿no es cierto? Es amenazante, ¿no? Y hacerle recordar lo que le va a ocasionar, ¿no? Y le quita, pues, las situaciones, aunque dejar sin recreo y decirle eso a un niño de inicial, eso ya no es un mecanismo negativo, sino es un maltrato. Por si acaso, eso hay que tenerlo en cuenta. Así es considerado para los niños pequeños. Dejarlo sin recreo es un maltrato. En todo caso, es bajarle puntos, ¿no? Decirle de que ya no va a participar la próxima vez con sus compañeros, la va a cambiar de aula. Entonces, son sanciones que va a recibir el alumno por esa conducta indeseada. 3. Dar órdenes de forma impositiva, de manera explícita o implícita, apelando a su condición de autoridad. Por ejemplo, ¿no?, decirle, María, ¿te callas o te callas? ¿No? Aquí la que manda soy yo, ¿no? Aquí yo soy la docente y se hago lo que yo quiero y todos obedecen. Entonces, fíjense,
ese mensaje que le damos a nuestros estudiantes, ¿no? De una manera impositiva, sino recordar que ella es la maestra, por lo tanto tiene que cumplir. Entonces, no es algo positivo, no es apropiado para que ellas puedan ir aprendiendo a autorregular su conducta. 4. Otro mecanismo, controlar o limitar excesivamente el actuar de los estudiantes. Es como, por ejemplo, cuando absolutamente no dejamos que nuestros estudiantes se muevan, que conversen, que hablen sobre temas de la clase, ¿no? Tienen miedo los estudiantes, no pueden moverse, no pueden ir a su compañero a pedirles un lápiz, el que está al lado, ¿no? Entonces, eso es muy negativo. 5. Un mecanismo otro, dar una recompensa o premio material por el buen comportamiento, ya que esto genera dependencia de un estímulo externo y no contribuye a la autorregulación. Cuando le ofrecemos a nuestros estudiantes un 20, si es que no hablan, les voy a subir en nota a todos aquellos que no hacen desorden, por ejemplo, ¿no? O que participan en los equipos y sin ninguna palabra, ¿no? Sin hacer bulla. Entonces, es también un mecanismo negativo. Un tercer tipo de mecanismo que podemos utilizar, ¿no? y que no es el adecuado, es mecanismos de maltrato, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da este tipo de maltrato? Este tipo de mecanismo, cuando se promueve el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. ¿Mm? Entonces, estas pueden ser sanciones desproporcionadamente severas, ¿no? En relación a la falta del estudiante. Por ejemplo, el niño gritó en el aula de pronto porque le estaba pidiendo algo a su compañero y por haber gritado le quitó la lonchera, ¿no? Es un mecanismo de maltrato, ¿no? Otros mecanismos de maltrato son las acciones que dañan la integridad del estudiante, como gritarles airadamente, intimidarlos, humillarlos, insultarlos, agredirlos o castigarlos físicamente. De pronto estoy llamando al estudiante varias veces la atención, no se quiere callar y me acerco y le jalo de los cabellos. Entonces ese es un mecanismo de maltrato. Veamos ahora, hasta ahí entonces, el primer aspecto que evalúa la rúbrica número 6. Ahora veamos el segundo aspecto de la rúbrica sobre la regulación, ¿no?, positiva del comportamiento de nuestros estudiantes. Se trata de si el docente, ¿no?, aplica todo eso de una manera eficaz, ¿no? Entonces, evalúa la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, finalmente, nos damos cuenta de este cumplimiento es si, pues, tiene una clase continua o una clase discontinua, ¿no? Si tiene muchas interrupciones, ¿no? Por las llamadas de atención. ¿Qué se valora en este aspecto, ¿no? Se valora el grado en que los estudiantes muestran tener incorporadas las normas de convivencia que permiten que la sesión se desarrolle sin grandes o frecuentes interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, ¿no? Si un estudiante conoce las normas, si un estudiante las ha aprendido en el transcurso de todas las sesiones, entonces es un estudiante que va a participar de una manera pertinente en el aula, ¿no? Cuando esto se da es porque no ha habido un aprendizaje. Cuando se da lo contrario, cuando se dan muchas conductas disruptivas, ¿no?
No se puede confundir el buen comportamiento con sesiones silenciosas y ordenadas, entre comillas, ¿no? En las que todos los estudiantes deben de estar quietos, ¿no? Hay casos, ¿no?, en que hay maestros que no dan el parte, ¿no?, de disciplina por haber, caramba, volteado, pues, a preguntarle algo al compañero. Por ejemplo, ¿no?, hay situaciones de nuestros estudiantes que no meritan, pues, a llamarles la atención o que nos deba de preocupar en la sesión, ¿no? Hay situaciones muy puntuales que no las podemos evitar, ¿no? Y que estas no forman parte de una evaluación en contra del desempeño del docente. Por ejemplo, cuando les pedimos a nuestros estudiantes que trabajen en equipo y que los chicos conversen, ¿no? Entonces, si los trabajos en equipo son conversados, son muy dinámicos, nuestros estudiantes se expresan, ¿no?, libremente, entonces no nos debe de preocupar, pero que sean, pues, en cortos espacios, muy puntuales las cosas, ¿no?, con nuestros estudiantes. Por ejemplo, también que los estudiantes se rían, que se pongan de pie, que se vayan a botar la basura. Si es algo así muy normal, muy natural, y que no hayan faltas de respeto o faltas a las normas de convivencia, esto no es en contra de la evaluación del desempeño docente. Entonces, no se debe alterar el desarrollo de la sesión y se resuelvan rápidamente, ya sea porque el docente las maneja adecuadamente o porque los estudiantes se autorregulan. Bueno, de pronto puede ser por ahí, ¿no?, se comete algo, pero los mismos estudiantes se dan cuenta y continúan en las actividades de la clase, no hay ningún problema. Muy bien, viendo entonces ahora estos aspectos de la rúbrica 6, ahora vamos a ver cuándo se cumple el nivel 4, el nivel 3, el 2, el 1, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestra evaluación. Aquí tenemos este cuadro. No, la verdad que este cuadro hay que tenerlo siempre presente. Es el resumen, ¿no?, de lo que dice la rúbrica y que vale recordarla siempre y reflexionarla, ¿no? Bueno, entonces aquí en diapositiva podemos ver en las descripciones, podemos ver los dos aspectos para cada uno de los niveles. El aspecto 1, que es el tipo de mecanismo que se pretende evaluar, que estos pueden ser positivos, hemos dicho, negativos o de maltrato. 2, el otro aspecto que evalúa la rúbrica es la eficacia, y esto se traduce, ¿no?, a través de el mayor o menor continuidad de la sesión, ¿no? Si esta ha sido muy continua, ha sido continua o no ha sido continua, ¿no? Si ha habido muchas interrupciones al respecto. ¿Cuándo logro el nivel 4, el nivel destacado? ¿Ya? Les hago recordar, estimados participantes, que solemos combinar los mecanismos positivos con los negativos. Solemos combinarlos, ¿sí? Entonces, no digo que todos lo hagan, pero sí hay un buen, una buena información de que el maestro lo hace. Entonces, ¿quién logra el nivel 4? El nivel destacado es cuando el docente siempre emplea mecanismos positivos, siempre emplea, ¿no? Y la sesión, toda ella es continua. El nivel 3, el nivel satisfactorio. ¿Qué cosa es lo que se evalúa, ¿no? O sea, en qué frecuencia, ¿no? O sea, la mayoría de veces emplea mecanismos positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede por ahí que ha usado un mecanismo negativo, pero si más son los mecanismos positivos, entonces nos podemos ubicar en el nivel 3, ¿no? Y en el segundo aspecto, la mayor parte de la sesión es continua. La mayor parte de la sesión. Para alcanzar el nivel 2, el nivel en proceso, ¿no?, se va a cumplir, ¿no?, lo siguiente. Algo que me olvidaba.
¿no? El nivel 4 y el nivel 3 tienen que ser ambos, ¿no? Por eso aquí está el I o la I, ¿no? Está la I. Muy bien. Ahora, el nivel 2 es o uno o el otro. Por ejemplo, la mayoría de veces emplea mecanismos positivos, ¿no? O también puede ser, la mayoría de veces emplea mecanismos negativos. O la mayor parte de la sesión es discontinua. O sea, por ejemplo, combino, ¿no? La mayoría de veces emplea mecanismos positivos y la mayor parte de la sesión es discontinua. La mayoría de veces emplea mecanismos negativos o la mayor parte de la sesión es continua. Bien, entonces se tiene que cumplir en el nivel 2 uno de las dos aspectos que está evaluándose esta rúbrica número 6. Y el nivel 1 es cuando pues la mayoría de veces se emplean mecanismos negativos, ¿no? Y la mayor parte de la sesión es discontinua. Ahora, con el tema de acciones de maltrato, ¿no? Definitivamente basta con una acción de maltrato para que la docente o el docente sea ubicado en el nivel número 1. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos decir las siguientes conclusiones que tenemos que tenerlo muy presentes. Para lograr el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2, el docente nunca emplea mecanismos de maltrato. Para lograr el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2, ¿no? Se tiene que cumplir lo siguiente, ¿no? El jurado calificador, la comisión debe identificar, ¿no? El tipo de mecanismos que utiliza el docente para regular el comportamiento y valorar su eficacia y la continuidad en el desarrollo de la sesión, ¿no? Eso es lo que siempre se va a evaluar, se va a tener en cuenta. En el nivel 4, ¿no? Ya hemos dicho, siempre el docente utiliza mecanismos positivos y toda la sesión es en forma continua. En el nivel 3, predominancia de los mecanismos positivos y la mayor parte de la sesión se desarrolla en forma continua. Y en el nivel 2, predominancia de mecanismos positivos, la mayor parte de la sesión se desarrolla en forma discontinua. O predominancia de mecanismos negativos y la mayor parte de la sesión se desarrolla en forma continua. Bien, esperando entonces que haya quedado claro, vamos a profundizar algunos aspectos que nos van a ayudar a responder bien esta rúbrica. En esta rúbrica solo se evalúan los mecanismos empleados por el docente frente al comportamiento de los estudiantes, que se relacionan con las normas de convivencia. No evalúa los mecanismos que el docente emplea para promover el aprendizaje de los estudiantes. Es importante tener en cuenta que si el docente en algún momento de la sesión emplea un mecanismo de maltrato, además de consignar su evaluación al nivel 1, en la ficha de evaluación se toma de notas, en la ficha de toma de notas, perdón, se registra una marca. El evaluador registra una marca. La marca tiene consecuencias adicionales en el proceso de evaluación y bueno, tendrá que explicarse con detenimiento, ¿no? En el manual del comité de evaluación qué es lo que va a suceder luego, ¿no? O sea, qué determinación va a tomar la comisión. Si los estudiantes muestran un buen comportamiento y no se requiere hacer uso de mecanismos de regulación, todo está muy bien, ¿no? El desarrollo de la sesión, el docente puede alcanzar el nivel más alto de esta rúbrica. O sea, no necesariamente tiene que haber situaciones en que él tenga que intervenir, ¿no? Pues la sesión se desarrolla de manera continua, sin necesidad de que los estudiantes estén en silencio y quietos. Entonces, lo que evaluará y lo que considerará la comisión es
nivel 4 para el docente. Quisiera mostrarle algunos registros. Quisiera mostrarle algunos registros de esta rúbrica. Por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se puede anotar, ¿no? En el registro. Con respecto al trato, bueno, este es de la rúbrica anterior. Bueno, después haciendo un ejercicio voy a regresar a este, ¿no? Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia. Evidencias. Es un ejemplo. Mecanismos positivos. ¿Qué hace el docente? La docente establece las normas de forma conjunta con la participación de los estudiantes. Respetar al amigo, hacer silencio, no interrumpir. O sea, significa que la maestra al iniciar, por ejemplo, trabajo en grupos, le dio esas indicaciones, les hizo recordar. Durante la narración del cuento, recuerda las normas establecidas. El que quiere opinar va a levantar la mano. Refuerza el buen comportamiento. Por ejemplo, dijo Rocío, que levantó la mano sin gritar, muy bien, la felicito. Modela el comportamiento esperado al decir, nos sentamos y hacer el ademán de sentarse, ¿no? O sea, se involucra la maestra y enseña con las acciones a sus estudiantes. Con respecto al segundo, sobre la eficacia, el segundo punto de la rúbrica, eficacia con el que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión, la comisión puede registrar lo siguiente, ¿no? Es un ejemplo de evidencias. Los estudiantes mantienen un comportamiento adecuado en el aula. En este segmento no se observan grandes quiebres de normas ni contratiempos. Por lo tanto, la sesión es continua. Vamos a ver ahora algunos ejercicios. Dos casos específicamente les he traído, ¿no? Para poder luego, y les pregunto, identificar en qué nivel evaluaríamos al docente del ejemplo. Caso 1. Dice lo siguiente, ¿no? Antes de iniciar la actividad, el docente les dice a los estudiantes, recuerden que deben respetar el trabajo de los demás. La última vez hicieron mucho ruido y no terminaron el trabajo. Si esto vuelve a ocurrir, tendré que cambiar de grupo a aquellos que se portan mal. Dicho ello, el docente comienza a explicar la manera en que se llevará a cabo la elaboración de la infografía. Sin embargo, varios estudiantes están conversando y jugando con los materiales. Frente a esto, el docente detiene la explicación y llama la atención a los estudiantes diciéndoles, cuando yo hablo, todos se callan y prestan atención. ¿Está claro? Y les quita los materiales. Todos los estudiantes guardan silencio rápidamente por un momento. El docente termina su explicación, pero apenas sucede ello, los estudiantes se paran y cogen sus materiales sin que el docente les dé la indicación. Al advertir esto, el docente los deja proseguir sin decir nada. Los estudiantes comienzan a realizar el trabajo, pero generan desorden. Juegan con la goma, se ríen en voz alta y pasean por los sitios a ver qué están haciendo sus demás compañeros. Mientras tanto, el docente está sentado en su sitio corrigiendo unos trabajos. Hacia el final de la sesión, el desorden es tal que dos estudiantes están discutiendo airadamente. El docente se acerca y les dice, siempre ocurre lo mismo con ustedes. Basta, los voy a desaprobar. Párense mirando la pared, uno en cada esquina. Ante esto, sus demás compañeros se ríen. Luego, el docente golpea una mesa con un libro grueso y pide a todos los estudiantes que guarden sus materiales porque se acabó el tiempo. Y como ninguno ha terminado, todos tendrán 0. ¿Qué mecanismos ha conjugado el maestro en esta
en este caso? ¿Hay mecanismos positivos? ¿Hay o no hay mecanismos positivos? Sí hay. El mecanismo positivo es cuando les recuerda, ¿no? Les recuerda las normas de convivencia. Pero seguida de este mecanismo positivo hay mucho más mecanismos negativos, ¿no? Eso es lo que se distingue en este ejemplo. Más mecanismos negativos que positivos. Bien, ahora, con el otro aspecto de lo que se tiene que evaluar. ¿El maestro regula el comportamiento de los estudiantes? No, no regula, no lo regula. Lo que hace el maestro es, ¿no?, amenazar, decir lo que va a pasar, hacer notar su autoridad, los castiga, ¿no? Permite que los demás, los amenaza, muy bien, permite que los demás se burlen de sus compañeros, ¿no es así? Y no ayuda al desarrollo de la habilidad de la autorregulación, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros recordamos todo lo anterior que hemos venido repasando y tenemos en cuenta nuestra rúbrica, ¿en qué nivel lo ubicamos? ¿En qué nivel se ubica? El docente está utilizando mecanismos negativos, pero son poco eficaces. Como verán, nosotros hemos dicho la teoría que por las investigaciones los positivos sí son eficaces, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? Levanta la voz, amenaza a los estudiantes, se impone ante ellos, ¿no? Sin embargo, los estudiantes continúan generando desorden, por lo que los mecanismos resultan poco efectivos. Y la sesión se desarrolla de manera discontinua. En una ocasión, el docente utiliza un mecanismo de maltrato al mandar a los estudiantes a mirar la pared, ya que los humilla delante de todos los compañeros. Permite que los demás se rían de ellos. Entonces, inmediatamente, solo una acción de maltrato hace que el maestro se ubique en el nivel número 1. Muy bien, este es entonces un ejemplo de lo que constituye la rúbrica número 6. Vamos a ver otro ejemplo, caso 2. En una sesión del área de comunicación de primer grado de secundaria, como parte de un proyecto relacionado con la promoción de la vida saludable en la comunidad educativa, los estudiantes van a diseñar unos afiches que pegarán en el patio para promover la alimentación saludable y la actividad física. Se reunieron en grupos para diseñar el contenido y la forma de los afiches. La docente explica el propósito de la sesión y propone a los estudiantes que se organicen en grupos de 4 integrantes para diseñar el afiche. Los estudiantes rápidamente se agrupan y la docente dice: ¿podemos recordar cuáles son las normas para realizar trabajos en equipo? Algunos estudiantes responden que se debe trabajar sin levantar mucho la voz, otros que se debe regular el tiempo y que deben ponerse de acuerdo en los roles para evitar conflictos. La docente agrega: recuerden que seguir las normas nos va a permitir trabajar de manera más eficiente y agradable, como lo hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de lo bien que trabajamos? Los estudiantes asisten y sacan sus materiales. Los estudiantes trabajan en grupos y la docente monitorea el trabajo.
dedicando especial atención a aquellos estudiantes que se distraen con más facilidad y aquellos que no participan. Cuando algunos estudiantes hablan fuerte, la docente felicita a los grupos que trabajan en voz baja e inmediatamente todos bajan la voz. Posteriormente, la docente nota que un estudiante de un grupo está haciendo aviones de papel y lanzándolos a sus compañeros, en lugar de hacer la tarea. Entonces se acerca y le dice, ¿qué haces, Rubén? Deja de molestar a tus compañeros. Parece que quieres que tu grupo pierda sus 2 puntos. Entonces Rubén esconde sus aviones por unos minutos, pero luego continúa haciendo lo mismo a espaldas de la docente. El resto de la sesión se desarrolla en un ambiente de respeto a las normas de convivencia. Si bien los estudiantes conversan y se desplazan por el aula para buscar o consultar materiales, la sesión transcurre sin contratiempos y en un ambiente de respeto del trabajo de los demás. Al final, la docente felicita a los estudiantes por el trabajo realizado y por el comportamiento que han demostrado durante el trabajo grupal. Bien, ¿en qué nivel colocan ustedes a esta docente? Como verán, como les dije anteriormente, solemos combinar mecanismos positivos y negativos. Muy bien. Por ahí me están diciendo nivel 2, ¿no? Por el chat. David García, nivel 2. A ver, si me permites, vamos a seguir analizando. Entonces, este caso nos indica mecanismos positivos y negativos. ¿Cuáles son los mecanismos positivos? Felicita a los estudiantes, les hace recordar las normas, les hace recordar lo bien que los chicos son, ¿no? De una manera positiva, les refuerza la conducta que se quiere tener en ellos, que anteriormente ya lo han hecho, ¿no es así? Le pregunta a sus compañeros, a los estudiantes, qué es lo que está pasando, ¿no? Para que reflexionen sobre la conducta. La clase es bastante continua, es continua la clase, no se dedica mucho a corregir las conductas de los alumnos. Entonces, ¿en qué nivel la ubicamos? La pregunta de cajón, ¿hay maltrato? No hay, ¿no es cierto? No hay mecanismos de maltrato. Entonces, el docente utiliza predominantemente mecanismos positivos, más que negativo. Creo que ha sido uno solamente el mecanismo negativo. La docente recuerda las normas. Sí, me está señalando Freddy, ¿no? Que al decir que su grupo perderá 2 puntos es negativo. Claro, ¿no? El docente recuerda las normas para trabajar en equipo y destaca el buen comportamiento de los estudiantes al trabajar en grupo. Sin embargo, en una ocasión la docente emplea un mecanismo negativo, ¿no? Condicionando un buen comportamiento para evitar perder puntos, ¿no? Entonces hay un condicionamiento, no hay una reflexión, ¿no? Hacia la conducta del estudiante. Entonces, pero hay más mecanismos positivos que negativos, entonces por lo tanto podemos ubicarlo en el nivel 3 y nos dice que la sesión es continua. Espero que, estos casos nos ayude a visualizar un poquito mejor la rúbrica número 6. Pasamos ahora con algunas preguntas. ¿Los refuerzos sociales vinculados a una tarea de aprendizaje son mecanismos positivos? ¿Cuál será la respuesta? Sí, hemos dicho que sí, los refuerzos sociales, ¿no? Muy bien, chicos. Han trabajado muy bien porque han dejado muy ordenado el aula, ¿no?
Los felicito, ¿no? Han participado adecuadamente, ¿no? Hoy han respetado todas las normas de convivencia. Un fuerte aplauso para todos ustedes, ¿no? Entonces son refuerzos sociales vinculados a una tarea de aprendizaje, ¿no? Han trabajado bien, han guardado las cosas, han respetado las opiniones, se han movido, han formado los grupos rápidamente. Entonces esos refuerzos sociales son muy importantes para el estudiante, ¿no? Los ayuda a su autonomía, los ayuda a la concientización de las normas, los ayuda a ser responsables, respetuosos y a autorregular las conductas. Otra pregunta, si el docente acompaña el uso de un sistema de puntaje con la reflexión sobre la conducta esperada o con refuerzos sociales, ¿sigue considerándose un mecanismo negativo? Definitivamente es un mecanismo negativo. No podemos condicionar la conducta de nuestros estudiantes, definitivamente, ¿sí? Entonces, para autorregular, para ayudar a nuestros estudiantes, ¿no?, a mejorar su conducta, debemos de ser positivos, debemos de tomar en cuenta la conducta deseada, más no estar condicionándolos. ¿Cómo se diferencia un mecanismo negativo de un mecanismo de maltrato? Bueno, el mecanismo de maltrato definitivamente humilla, ¿no? El mecanismo de maltrato va en contra de la naturaleza del niño, de su dignidad, de sus derechos, ¿no? Entonces, sí, hay una gran diferencia, ¿no? Claro, como lo dice Freddy, ¿no? Se le insulta, ¿no? Se le agrede, se le prohíbe, se le priva de su libertad, ¿no? Entonces, esta puede ser verbalmente, puede ser físicamente, ¿no? Al niño, ¿no? Entonces se le ataca su autoestima y no ayuda a que este niño se mejore, desarrolle, tenga una apertura para el aprendizaje, definitivamente, ¿no? Esa es la gran diferencia. En cambio, los mecanismos negativos, que no son los más pertinentes, apropiados para utilizarlos, pero no son maltratos, ¿no? Los mecanismos negativos señalan la conducta incorrecta, ponen en relieve, priorizan, hacen notar lo que se hace mal en vez de llevarlo al otro aspecto, que es cambiar el enfoque, ¿no? Y llevarlo a lo positivo. Con esto hemos terminado la exposición de la rúbrica número 6 y bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy llana a responder a través de las preguntas, a través del chat de los que están en este momento acompañándonos, de los participantes que día a día, semana tras semana han venido desarrollando el curso. Bien, como no hay preguntas, entonces solo queda que participen en el cuestionario, ¿no?, para reforzar la rúbrica número 6 y bueno, hasta aquí hemos llegado. Entonces vamos a finalizar el curso despidiéndome de ustedes, agradecida por haber seguido con todas estas sesiones a través de todas estas semanas, también por los comentarios, por el interés que han mostrado muchos de ustedes con las preguntas en interno, en correo, y con las indicaciones, sugerencias que han dado. Será hasta otra oportunidad. Agradecida también de la universidad y que sigue apoyando al maestro en todos los
aspectos que necesita que se le acompañe. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.